buenos días a todas y muchas gracias por estar aquí hoy. Y esta es la primera sesión de este ciclo de debates que le vamos a llamar en torno a los derechos digitales de la infancia, adolescencia y juventud con perspectiva de género. Yo soy Caral Tornofoc y soy investigadora en el área de tecnologías digitales de la Fundació Ferrer i Guàrdia en Barcelona. Y este espacio forma parte del proyecto de investigación Participatic, que es un proyecto que llevamos desarrollando desde el 2022 y que tiene como objetivo reflexionar sobre cómo se viven y se construyen las desigualdades, en este caso de género, en los entornos digitales, sobre todo en edades más tempranas. En este ciclo vamos a contar con diferentes voces expertas y experiencias y nos vais a ayudar, ¿no?, a profundizar en el estado de los derechos de la adolescencia y la juventud en el entorno digital. En esta primera sesión, como ya os comenté, hablaremos de la brecha de género en relación a los usos, actitudes y representación. ¿Y qué queremos, a qué nos referimos, ¿no? Hablamos de estas desigualdades que existen a la hora de hacer uso del entorno digital, nuestras actitudes hacia este entorno, o también la confianza y también la percepción de competencia o también de pertenencia a estos espacios digitales. Y también queremos abordar la manera en que estamos representadas en estos espacios, esos estereotipos que todavía perduran y también las expectativas sociales que al final influyen en el comportamiento digital y también las narrativas que se construyen en este. La idea es que la sesión será muy sencilla. Os voy a lanzar un conjunto de preguntas para guiar el debate, pero podemos ir... o sea, no tenemos que quedarnos en estas preguntas, ¿de acuerdo? Como somos pocas, podéis desconectar el micro o levantar la mano y así lo hacemos más natural. Sí que antes de empezar, si os parece bien, haremos una pequeña breve ronda de presentación de las participantes y teniendo en cuenta la pantalla, si te parece bien, adelante Teresa. Bueno, hola, buenos días. Soy Teresa Piñeiro, soy profesora en la Universidad de Coruña y trabajo con cuestiones que tienen que ver con narrativas digitales y sobre todo desde una perspectiva de género y violencias de género también en redes sociales. Perfecto. Lorena. Hola, soy Lorena Gómez, soy profesora e investigadora de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y coordino el grupo Medium. Estoy especializada en perspectiva de género y análisis de discursos mediáticos y su recepción, y desde el grupo de investigación llevamos bastantes investigaciones en torno a redes digitales, desigualdad de género, brecha digital. Perfecto. Susana. Hola, mi nombre es Susana Vázquez Cupeiro, soy profesora del Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense y coordinadora del Máster de Estudios de Género también. Y yo he trabajado en el marco del Observatorio de Igualdad sobre brechas de género y trabajo fundamentalmente también sobre sociología de la educación y el uso de las TIC en educación. Perfecto. Finalmente, Clara. Hola, pues yo soy Clara Guilló, soy profesora asociada de la Universidad Complutense en el Departamento de Metodología y Teoría. Y también soy investigadora independiente. He estado trabajando en una empresa hasta hace poco donde hemos liderado un proyecto sobre la autopercepción de las mujeres jóvenes en España respecto a su imagen en los medios digitales. Y en general me enfoco en relaciones de género y situación social de las mujeres, violencia, estos temas que tenemos todas en común. Perfecto, pues muchas gracias. Creo que entre todas vamos a poder, ¿no?, hablar de este tema muy bien. Pues ya empiezo. Solo para empezar, esta primera pregunta es si consideráis que el entorno digital es realmente un espacio equitativo para chicas y chicos a la hora de expresarse, participar y también representarse a sí mismas. Adelante. Bueno, Sí, no Susana, sé adelante. si queréis rompo el hielo porque alguien lo Sí, diga. perfecto. A ver, empiezo con algo muy sencillo. A ver, el espacio digital no es un espacio equitativo ni igualitario porque no es más que un lugar en el que, por un lado, se reproducen las desigualdades que hay en el ámbito offline. O sea, con lo cual
desde esta perspectiva no es un espacio al margen de la realidad social que vivimos, con lo cual podríamos decir que es un espacio en el que se reproducen, pero yo iría más allá, o sea, no solamente se reproducen desigualdades, o sea, es algo como una idea muy general en la que imagino que todos estaremos de acuerdo, no solamente se reproducen las desigualdades offline, sino que se generan nuevas desigualdades o desigualdades que existen en el ámbito offline adquieren nuevas formulaciones o una nueva manera de reproducirse. Y entonces, desde esta perspectiva, el planteamiento es que la respuesta clara es que no. Sí, al final era una pregunta para abrir el debate, partiendo ya de esta base, ¿no? Sí, siempre es esta cuestión, ¿no? De que no es solo que se traduzca en el ámbito online, sino que también adquiere nuevas dimensiones y también nuevos debates, nuevos retos importantes. ¿Teresa? Sí, porque además yo creo que, bueno, también supongo que es algo que sabemos todas, que en el ámbito offline pues intentamos ser políticamente correctas, sobre todo, bueno, en la calle, en espacios públicos, ¿no? A lo mejor en la intimidad no tanto. Y en el ámbito online, pues ahí, pues por un lado, el anonimato, pero por otro lado, el hecho de a lo mejor pertenecer a burbujas informativas, que te ves reforzado o ves que determinadas ideas que a lo mejor tú inicialmente no tenías, pues son las principales o que son las que piensa la mayoría y terminas pues teniendo unas conductas que a lo mejor no son tan adecuadas o que no tendrías en el mundo fuera de línea. Sí, al final también, ¿no? La cuestión del anonimato creo que también es muy importante cuando hablamos de esta cuestión, porque al final, ¿no? Dimensiona todavía más y crea unas dinámicas nuevas y diferentes. Hay un autor, creo que era Schuller, que decía que hay un efecto desinhibición, que puede ser positivo, ¿no? Que seas una persona extremadamente tímida y en redes sociales te muestres diferente, pero habitualmente es negativo. Y una cosa antes de que pase, porque es que es cierto que lo que he dicho, lo he dicho súper taxativamente, pero a ver, también es cierto que si bien es cierto que no es un espacio equitativo, sí es cierto que ofrece oportunidades en el sentido, esto ya lo decía Judy Walkman, ¿no? En el sentido que ofrece espacios también pues, para que las mujeres, digamos, reformulen o sientan espacios seguros o incluso hagan denuncias. Pues tenemos ejemplos como el de La Manada o el, ¿no? Este de Ni Una Más, o sea, por un lado ese tipo de espacios y luego espacios también donde las mujeres pueden compartir problemas comunes. Es decir, pues me viene a la mente el caso del grupo este de las malas madres, ¿no? O sea, cómo generan ese espacio donde se sienten protegidas, donde pueden denunciar, donde pueden manifestar cómo se sienten con cosas como tan básicas como su cuerpo o hacer una denuncia que va mucho más allá y que tiene que ver con una defensa de la conciliación y una denuncia de cómo nos están, pues incluso están incumpliendo, ¿no? Normativa europea con respecto al tema de la conciliación. O sea, quiero decir que sí es cierto que es un espacio que no es equitativo y donde se reproducen y se generan nuevas desigualdades, pero al mismo tiempo también es un espacio donde sí puede promoverse la igualdad y donde las mujeres también pueden encontrar espacios seguros. Sí, al final por matizar un poco lo que había dicho. Totalmente, no siempre todo es malo, ¿no? Al final también tenemos que tener en cuenta pues, las oportunidades que nos puede ofrecer. ¿Clara? Sí, quería comentar que es interesante que deshomogeneicemos lo que son los espacios digitales, ¿no? Porque también desde una perspectiva quizás menos crítica se señala que las mujeres están muy presentes, incluso como creadoras de contenido en espacios, ¿no? Incluso en algunas redes sociales dominan el número de usuarias, pero claro, es importante esta cosa que tenemos las feministas cuando organizamos espacios, que es acceso, uso y control, es bueno, efectivamente, en qué grado se accede, en qué grado se está usando, de qué manera se usa de manera diferencial y luego quién tiene el control sobre esos contenidos, cuándo se ponen, cómo se ponen. O sea, que me parece que es importante no tratarlo como un todo homogeneizado, sino ver exactamente en qué espacios podemos diferenciar y podemos hablar de esta diferenciación, ¿no? Sobre todo porque el nivel de control varía enormemente. Luego, sobre lo que estaban comentando las compañeras de los códigos comportamentales, es interesante que veamos también una mirada generacional, ¿no? O sea, estas brechas, o sea, son espacios de socialización, todos los espacios tecnológicos son espacios de socialización,
de aprendizaje y, por supuesto, de participación e interacción social, de la vida de lo cotidiano, sobre todo para las personas más jóvenes. Pero el aprendizaje de la socialización en estos medios ha sido muy autónoma, porque las Ujú. generaciones que hemos sido más mayores no hemos tenido esa vivencia ni esa experiencia. Yo no sé qué es ser adolescente y tener redes sociales. Mi primer móvil Claro. fue con 18 años, nada que ver con la realidad de mi hija, ¿no? La realidad de otras generaciones. Entonces, cómo comportarse, las consecuencias de los comportamientos, ¿no? Han sido como un aprendizaje que los adultos hemos hecho como observadores desde lejos, Mm, también muchas veces como muy, muy alarmadas, ¿no? Muy alarmados por ciertas consecuencias. Y de hecho la generación que tiene ahora como 30 años, que deben ser los Z, me parece, ¿no? O los millennials, los Y, están preocupados y dan pautas para los más jóvenes que vienen detrás, porque mm, verdaderamente son la primera generación que ha habido en sus carnes estas cosas, ¿no? Y de hecho, una de las cuestiones que se está discutiendo ahora mismo es que los más jóvenes son mucho menos espontáneos en redes que lo fueron las ujú. primeras generaciones que se criaron con redes sociales, donde eran súper espontáneos, Ya. las fotos las hacían de cualquier forma, tal, y ahora, sin embargo, la gente tienen este overthinking, no este sobrepensamiento sobre cómo va a aparecer en ese espacio. Con lo cual, también podemos hablar de un cambio del uso, incluso dentro de las Mm, generaciones jóvenes, del uso de las primeras generaciones jóvenes con los espacios digitales y las muy recientes que ujú. están teniendo otro uso, ¿no? Mientras analizamos todo esto, adultos y adultas que no hemos tenido ese rodaje de jovencitas, ¿no? Entonces, eso no sé cómo lo ven mis compis, pero me parece que es interesante también. Sí. Totalmente. Yo me sumaría a esta línea de Clara porque es especialmente significativa en jóvenes y con esta pequeña brecha generacional que señalaba, ¿no? Cómo empezamos a observar una gran diferencia entre esa generación Z, donde sí que hablan de desintoxicación, Ujú, de cierta adicción, vinculando redes a trabajo, ¿no? A un cierto aprendizaje del que todavía son conscientes respecto a las generaciones que vienen por detrás, ¿no? Donde esta diferenciación no es tan clara. Y me gustaría apuntar que en cuanto a usos y habilidades, por ejemplo, la creación de contenidos, esta brecha se amplía en términos de género, ¿no? Porque ujú, aunque hablamos de una cierta desinhibición a la hora de subir ciertos vídeos, es cierto que ellas son grandes creadoras de contenido, pero suben una mínima parte de todo aquello que crean, ¿no? Entonces, estos mecanismos de overthinking, de juzgarse, ¿no? O de limitar su presencia en el espacio público digital ujú. o de recluir su presencia a esos espacios, ¿no? O subespacios que consideran entornos seguros, como apuntaba Susana, ¿no? Dentro del entorno digital, empieza a ser algo mucho más manifiesto en ellas que en ellos, ¿no? Con lo cual la brecha digital de género en las generaciones más jóvenes se estaría acentuando en este segundo nivel, ¿no? Bueno, yo aquí disiento un poquito, ¿no? Porque nosotros hicimos como dos estudios. En primer lugar, hicimos un estudio con gente de era eso y bachillerato. Y nos encontramos que hay como una especie de ensayo-error. Los de 12 años, 13 años, los y las, son como mucho más abiertos. Cuando van pasando de edades y se van cerrando y se van teniendo un poco más de preocupación por la privacidad. Y luego, por otro lado, en estudios con universitarias y universitarios, nos encontramos que no es que ellas publicasen como menos, ¿no? Sino que ellas son conscientes que cualquier cosa que publiquen van a estar bajo el escrutinio de un montón de ojos y un montón de posibles comentarios. Entonces, de las 800 fotos que sacan, van a publicar una al día, pero siempre la mejor, ¿no? Incluso hablan de esta presión por siempre publicar lo mejor cuando los chicos es prácticamente espontáneo. Sacan una foto, la suben y no piensan, no editan, no hacen nada, ¿no? Entonces yo creo que no es que ellas son como más conscientes de la violencia que pueden sufrir o de los Ujú, comentarios que pueden tener, pero no dejan, la mayor parte de ellas siguen teniendo una presión por publicar, es decir, no se apartan, ¿no? Es decir, por lo que nosotros vimos, hay como más personas, más chicos que están un poco al margen de las redes sociales que chicas. Sí que es cierto que a lo mejor después de una etapa de mucha exposición pasan a ser lurkers, ¿no? A revisar lo que se ha publicado, o ver ujú. comentarios, ver lo que hacen otras personas, pero sí que tienen esa presión por publicar con frecuencia y siempre perfectas.
Pues si os parece, creo que esto me va bien para la siguiente pregunta, que viendo las diferentes, ¿no? lo que hemos visto, ¿qué factores sociales, culturales o tecnológicos creéis que influyen al final en estas diferencias de uso y comportamiento? Hemos hablado de algunas cuestiones, pero si tenéis más ideas de por qué termina pasando esto. Yo vuelvo a la Sí, adelante. sinopsis. Esto es algo que en comunicación audiovisual se estudia mucho, que es la mirada masculina, ¿no? Es decir, Ujú. los creadores de contenido, o sea, los cineastas tenían una versión como erotizada del cuerpo de las mujeres y de repente cuando yo me autoempodero, comillas, comillas, publico esas mismas imágenes. Es decir, hay como, bueno, afortunadamente cada vez menos, ¿no? Pero hay como esta tiranía de publicar algo y que de repente tenga 800 likes y si sé que eh, teniendo determinadas poses, utilizando determinada ropa, Ujú. es decir, objetivizándote, vamos a decirlo de esa manera, voy a tener más éxito, es más probable que ellas tengan, ¿no? De hecho, hay como una especie de como, no sé si llamarle estereotipo o tipo, ¿no? Ves una fotografía detrás de otra de chicas y muchas veces se parecen mucho, ¿no? Y en este estudio que habíamos hecho, ellos sobre todo se asocian a cosas de hacer, ¿no? A velocidad, a deporte o así, mientras ellas siguen todavía siendo esta idea de chica de calendario, chica de portada. Y yo quizá hacía más referencia a esta línea que apuntaba Teresa, ¿no? No tanto que no publiquen, sino que en realidad publican menos y ellas mismas se recluyen como sujeto activo dentro de las redes, ¿no? Porque cuando se construyen de esta manera son conscientes de lo que llamamos una hipervisibilidad femenina sometida a una permanente violencia, ¿no? en las redes, ¿no? Con lo cual están actuando en consecuencia, están actuando de una manera preventiva, ¿no? Subo mi mejor fotografía, pero sé que cada vez que subo una imagen, he de seguir unos patrones de una manera más o menos crítica consciente. Creo que aquí lo que falta mucho es pues este pensamiento crítico hacia las propias affordances de las redes, ¿no? Hacia el propio sistema que nos está imponiendo y hacia esta construcción de la mirada masculina, ¿no? Que sigue permanentemente, ¿no? Condicionando la manera como se cuestionan o cómo se muestran. Y por otro lado, esta asunción, ¿no? De que al exponerse como objetos también se exponen a esta violencia, ¿no? Que se extiende a las redes y que un poco en la línea que apuntaba Susana al principio, al final forma parte de nuestro entorno social que se replica, yo diré que se amplía, ¿no? En las redes. En el grupo Medium hay una tesis muy interesante que se leyó el año pasado que justamente habla de esta hipervisibilidad femenina, ¿no? Y este ejercicio de violencia y esta dificultad de las chicas a la hora de replicar imágenes que son prototípicas, ¿no? Y que siguen los mismos patrones estéticos, corporales, ¿no? Demostración de las influencias de referencia, pero que en cambio le resulta muy difícil mostrar su rostro en público, es decir, le resulta muy difícil construir su identidad, ¿no? Entonces, son mecanismos que en las redes se están replicando de una manera constante, ¿no? En la evaluación de la autenticidad, de seguir unos patrones estéticos, de mantenerte en esos roles de género extremadamente, ¿no? O quizá más, de manera más extrema, marcados por el estereotipo de mujer objeto. Sí, al final también la cuestión de la violencia, ¿no? Sobre todo también la percepción de la violencia. Veíamos el año pasado que nos centramos en adolescencia y juventud en situación de vulnerabilidad, que al final diferentes grupos nos decían, cuando tú tienes esta percepción de violencia inminente, ya no participas, por lo tanto, cuando ya se da, ¿no? Brecha de género, ¿no? Todo de factores que al final terminan expulsando a ciertas identidades, a personas, y al final cada vez es menos amable el espacio. Si cada vez veo gente diferente, o sea, que no se parece a mí, me voy a sentir más alejada. Y la cuestión de violencia creo que es clave cuando hablamos de la brecha de género. Yo con respecto a esto me gustaría decir una cosa. A ver, es cierto que hay diferencias generacionales en si publican más o publican menos, pero yo creo que hay un elemento transversal que tiene que ver con
lo que estabais comentando, con qué es lo que publico y cómo lo publico. Y eso claramente tiene que ver con estereotipos. Tiene que ver con estereotipos de género, tiene que ver con el ideal de belleza que persiste, que es cierto que ha cambiado y va cambiando con el tiempo, pero el actual ideal de belleza, las chicas tratan de ajustarse a ese ideal de belleza en las publicaciones que hacen. Tengo una compañera que ha hecho un trabajo sobre chicas de educación física en Instagram y obviamente ahí esos patrones se repiten muy claramente. Es decir, más allá del grupo de edad en el que estemos hablando. Y ante esa situación, el hecho de que publiquen a lo mejor menos, yo creo que también tiene que ver con esta idea, ¿no?, de la machosfera, ¿no? También esta emergencia, ¿no?, de ese que va asociado, porque como digo, todo lo de dentro va asociado a lo de fuera, ¿no?, online y offline. Entonces, esta emergencia de lobbies y partidos políticos de ultraderecha, pues esto tiene mucho que ver con esta emergencia de la machosfera dentro del ámbito online y cómo pues ese conservadurismo, ese odio, básicamente esos discursos de odio que emergen entre muchos chicos, digamos, fundamentalmente adolescentes y jóvenes, que tienen ese ideario conservador de extrema derecha y que claramente va contra pues las chicas que están las chicas que están online y las chicas que están offline, ¿no? Entonces, es cierto que, digamos, esos discursos que hablan como digo, de conservadurismo, este es el fenómeno de las tradwives, por ejemplo, ¿no? Que está también muy asociado, que va un poco también en esa línea. Entonces, como digo, estos discursos que hablan de eso tienen un efecto en las chicas jóvenes y tienen un efecto ahora se me ha ido la idea que quería decir. Por favor. Se me ha ido la idea que quería decir. A ver. Yo, si quieres, tiro del hilo. Mira, por favor, es que se me ha ido la idea. He metido lo de las tradwives, ahora se ve. Tiro del hilo. Una de las cosas que parece que vemos en todas las investigaciones es que las mujeres acaban adoptando o están aprendiendo a tener comportamientos preventivos como tienen en la calle, como tenemos en la calle respecto, por ejemplo, a las agresiones sexuales. Eso. Es decir, sin que necesariamente hayan sido agredidas en una red social, tienen un comportamiento preventivo, que es un poco a lo que se refería antes también Lorena, ¿no? Bueno, que generan un espacio de seguridad. A mí de redes sociales o de otros espacios me interesan mucho los que ellas tratan de crear y tratan de acceder, que no son exclusivamente de la vida cotidiana, ¿no?, sino que intentan generar contenido como pues especialistas en medio ambiente o en política, o es decir, que generan otras cosas, ¿no? Y estas mujeres que generan otras cosas, que su vida cotidiana, ni su cuerpo, ni su consumo es su temática principal, cuando participan en espacios digitales, están sometidas exactamente al mismo tipo de violencia. O sea, tienen comentarios despreciativos, humillantes, son objeto de burla, que es otra tipología de violencia contra las mujeres, ¿no? Y que también desinhibe y desincentiva enormemente ese aspecto, ¿no? Y además, con el hecho de que las mujeres están muy acostumbradas a que se nos juzgue físicamente y se nos insulte físicamente siempre, ¿no?, desde nuestra más tierna inicio de la adolescencia, por no decir infancia. Pero claro, mujeres que se forman, que estudian y que quieren exponer pues su arte, su creación, su opinión política, su conocimiento científico, de repente verse atacadas de esta manera, no tenemos esas habilidades de confrontación, que es lo adecuado: entrar, contestar, bloquear, marcharte de un espacio. ¿Qué habilidades sociales tienes para hacer frente a eso desde una posición más profesional, entre comillas, ¿no?, o de creadora, que no va a vida cotidiana, consumo, cuerpo? Pues ahí yo creo que las mujeres jóvenes están, o todas las mujeres en general, estamos más perdidas. Y es violencia también exactamente igual, ¿no? Justo era eso lo que quería decir, lo de la violencia. Gracias, Clara. Quería referirme a esa cuestión de la violencia y cómo esa machosfera está asociada a esta cuestión de la violencia, que también está afuera. Es decir, estos estudios muy recientes, que hay ahora uno del Centro Reina Sofía de Juventud, justo apunta a esta cuestión, ¿no? Como estas generaciones más jóvenes, o sea, no creen que exista la violencia de género, eso ejerce más violencia contra sus pares, y es una cosa verdaderamente
no sé cómo denominarla, paradójica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, cuanto más sabemos, cuanto más investigamos y cuanto más, sin embargo, estas generaciones jóvenes están ejerciendo más violencia, incluso no creen, o sea, están asociadas a esta ideología, hablan de ideología de género, de feminazis, es decir, entonces esto es como muy, muy interesante ver cómo realmente hay un traslado, ¿no? No sé si va de un lado al otro, del otro, o sea, del online al offline o del offline, pero realmente hay unas dinámicas que claramente se trasladan de un lado al otro y son incluso más potentes, por así decirlo, en estas generaciones más jóvenes. Entonces, claro, ahí se entiende de alguna manera ese miedo o ese respeto que pueden tener las chicas, ese overthinking, ¿no? Más allá de que se están reproduciendo estereotipos de género, es decir, ¿qué consecuencias va a tener lo que yo estoy haciendo? ¿No? Voy a ser objeto de violencia porque lo estoy viendo, ¿no? en todo el entorno. Y cogiendo del hilo de Clara, es cierto que están estas mujeres que reproducen estereotipos de género, estas chicas jóvenes que lo que hacen, bueno, pues a partir de ese estereotipo de ideal de belleza, reproducen ese tipo. Está este grupo del que habla Clara, que a mí me parece posiblemente el más interesante, no sé si es el mayoritario, pero sí muy interesante, pues estas mujeres que lo que hacen es, digamos, trasladar esas cosas que interesan, ¿no? Más allá de reproducir estereotipos, sino que rompen, pero luego está también el estereotipo de estas mujeres que, bueno, no son jóvenes, pero a lo mejor no tan jóvenes como las que queremos focalizarnos aquí, pero que ofrecen esa imagen basada en la superwoman, ¿no? O esa mujer ideal, ¿no? Estas mujeres no racializadas, sin discapacidad, de estatus socioeconómico alto, con familias ideales, todo el día estupendas, con el pelo, las cremas, la ropa, ¿no? Entonces está, ¡bumba! Hay una reproducción súper brutal de ese ideal femenino que puede alcanzarlo todo, ¿no? Y tú eres una supermujer y tú puedes hacerlo todo, porque mírame a mí, que es que lo hago todo, tengo un trabajo ideal, una casa fantástica, súper decorada, con el mantelito de rayas, tal, y tengo tiempo para subir fotos, que ves a mis hijos lo estupendos que son. Entonces es como muy terrible, ¿no? Porque entonces eso genera una presión y ahí está el efecto también en la salud de las mujeres. El efecto brutal en las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que ven cómo estos cuerpos ideales, estas vidas ideales, con casas fantásticas, familias perfectas, y tú con el scroll constante viendo eso y diciendo, ¿y yo qué tengo? ¿No? Cuando mira alrededor, niños gritando, mi marido que no sé qué, hombre sin yo qué sé. Entonces es como muy terrible ver porque antes esto lo veían en las revistas solamente, ¿no? Antes lo veíamos en las revistas y comprábamos esas revistas, veías esas vidas, ¿no? Pero ahora lo tienes constantemente en las redes, mires donde mires. Sí, tiene al final como un factor muy aspiracional, ¿no? Desde pequeñas, en qué me tengo que convertir, cómo si hago este esfuerzo, que al final también reproduce esta lógica del esfuerzo, de si yo quiero, puedo, ¿no? Y bueno, otra vez más, tampoco somos libres al final de decidir qué hacemos. Apuntabais un poco, ¿no? Que decíais, bueno, hay chicas que ya empiezan a hacer un contenido más relacionado con el medio ambiente, etcétera, pero que al final, aunque hablen de temas menos sexualizados o menos objetivizados, siguen recibiendo violencia por sus comentarios o el contenido. Y aquí en este sentido, ¿no? Observamos diferencias de la manera que se valoran las voces de chicas y chicos, y qué consecuencias al final puede tener que los comentarios, las críticas o el nivel de visibilidad que se pueda dar a diferentes creadoras de contenido. No tienen que ser creadoras de contenido, pueden ser simplemente usuarias, pero no sé qué consecuencias creéis que podría tener que se valoren de manera diferente las voces, las opiniones. Yo creo que salud mental, es un ataque directo a la salud mental, ¿no? En aquellos papeles que eran los Facebook Leaks, decían que Instagram afectaba fundamentalmente a la salud mental de jóvenes chicas y chicos, pero sobre todo a las chicas, ¿no? Por esas vidas perfectas, esos cuerpos perfectos. A mí me pasa un poco como Susana, de repente estoy en el sofá con el scroll y me sale mamá de 8, mamá de 20, y yo tengo 2 y no, y no puedo. Entonces yo creo que en primer lugar, antes el problema que teníamos, o lo que pasaba antes cuando comprabas el Ola, es que sabías que era alguien de la aristocracia, alguien supermillonario, pero realmente lo que estás viendo son personas que puedes ser tú, o que podría ser tú, y tu vida no se parece para nada, ¿no? Entonces, si a una persona de, como en mi caso, 40 y pico años, de vez en cuando notas el
no quiero saber pues una persona que se está formando, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que chicos y chicas, ahora los más jóvenes ya consumen las redes sociales e Internet es su primer fuente de contacto con el mundo, ya sea de contacto con otras personas y otras realidades, ya sea de modelar su personalidad. Entonces, si ves que esto es lo correcto, si escuchas discursos que se los compras sin una perspectiva crítica, tiene que afectar muchísimo, por un lado, a la salud mental si no encajas y por otro lado al hecho de que tengas unas ideas a lo mejor un poco más radicales, ¿no? Pero también voy a decir la parte positiva, ¿no? También hablando un poco como Susana. Em, yo, por ejemplo, hace tiempo que sigo bastantes creadoras de contenido, por ejemplo, de contenido relacionado con autismo. Es decir, yo tengo un niño autista, hace poco tenía unas percepciones muy complicadas o muy diferentes a lo que realmente es el autismo, y de repente es una enfermedad, bueno, enfermedad, es una condición que hasta ahora solo estaba pensada solo era de hombres, de niños, y las niñas era simplemente un factor de socialización. Y de repente hay muchísimas creadoras de contenidos que rompen perfectamente con esa idea preconcebida, ¿no? Entonces, eh, también hay esa perspectiva de que también puedes ver a otras personas como tú, que antes no las podías ver ni en la televisión ni en los medios de comunicación, ¿no? Sí, un poco en esta línea y enlazando ambas cuestiones con lo que cerraba previamente a la pregunta Susana, ¿no? Eh, este vernos reflejadas, ¿no? En esas, en nuestro caso son mamás modelo, ¿no? Por la edad que nos afecta a las cuatro, pero entiendo que para las jóvenes pasa un poco lo mismo, ¿no? Estos modelos que son casi inalcanzables, que son aspiracionales, que estoy totalmente de acuerdo en que afectan, ¿no? A la salud mental, porque afectan a la autoestima, afectan a la autopercepción, afectan a las posibilidades de lo que una puede llegar hacer, ¿no? De una manera un tanto engañosa, porque invisibilizan esas condiciones de clase. Pueden ser como nosotras, pero no son como nosotras, ¿no? Porque en realidad hay unos recursos detrás y hay un estatus detrás, ¿no? Que es un poco como las revistas de los aristócratas, ¿no? Es aquello que veíamos en las revistas sin ese freno, ¿no? Porque se produce una equiparación como de iguales, ¿no? Es este realismo emocional con el que juegan las redes, ¿no? Porque tú al final te estás identificando con algo que es como muy humano, ¿no? Y es esa proyección emocional que tenemos de que lo vive como yo, lo siente como yo, ¿no? Ujú. Llora como yo, esos elementos de autenticidad que hacen que todavía el vínculo sea mayor, ¿no? Con lo cual, aún el ejercicio de poder me parece que es más tremendo, ¿no? En este sentido. Am, y por otro lado, en cuanto a salud mental, es muy preocupante porque nosotras ahora estamos participando en un proyecto de salud mental vinculado a influencers, creadores y receptores adolescentes en Ujú. TikTok, ¿no? Pero también lo hemos extendido a otras redes. Y bueno, es increíble la naturalización de un discurso en el que se culpabiliza, o sea, si queréis, por no utilizar el elemento emocional de la culpa, se responsabiliza a la propia persona, ¿no? De su salud mental, tanto en cuanto a las causas de lo que puedan producir trastornos o afectaciones a la salud mental, como en los mecanismos o los recursos que hay que implementar para cuidarla, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos analizando apps dedicadas al autodiagnóstico de la depresión y la ansiedad y que tienen un Ujú. público eminentemente adolescente y juvenil, ¿no? Que además te dice, bueno, es que yo no me puedo pagar un psicólogo o un psiquiatra o no Claro. quiero, ¿no? O entras dentro de esta dinámica de interacción con el adulto, ¿no? Con lo cual, la disponibilidad que hay en las redes de estos recursos, ¿no? Sin que haya una educación o una alfabetización desde el pensamiento crítico, ¿no? De qué hay detrás de las redes y cómo funciona, ¿no? Este entorno digital, es realmente problemático para personas que por edad, ¿no? Entendemos que pueden ser más vulnerables y, como se ha dicho, han crecido ya en este entorno, con lo cual ni siquiera juegan con esa distancia de lo que ha venido después, ¿no? Sí, de hecho, yo pensaba, cuando hablamos de creadoras de contenido, también nos olvidamos de que al final hay una campaña que está diseñado expresamente para que capte la atención de las jóvenes, que no es tan natural, no todo ha pasado por casualidad, y creo que esto también crea estas presiones, ¿no? Acentuadas de pensarnos que nuestra vida puede ser esto, ¿no? Hay mucho dinero invertido en que parezca que lo puede ser, ¿no? Yo quería comentar varias cosas que habían ido surgiendo, así que voy como para atrás y para adelante, perdonadme por los, Adelante. por los saltos Nada. mentales.
Yo creo que una mirada que ha planteado Lorena es imprescindible y se requiere, que es el análisis de clase. O sea, es indiscutible que necesitamos profundizar en esto, que es muy, muy, muy relevante, que veamos este análisis, ¿no? O sea, que tengamos más elementos de análisis de la información a partir de la clase social, que no es fácil cuando analizamos a jóvenes porque realmente son sus padres, entonces no como que de repente requerimos mucha información y para levantar campo de eso pues no es tan sencillo porque a veces los jóvenes no tienen ni idea de lo que ganan de sus padres o a veces, bueno, en fin, estas cosas de levantar datos primarios que se puede complicar. Lo que hemos mirado en el estudio, este último que yo he participado, hemos analizado por grupos de edad y por nivel educativo. Sabemos que hay una correspondencia estadísticamente significativa en ambos aspectos. Y nivel educativo, cuanto más bajo es, más tienden a normalizar las agresiones. Cosa que las mujeres también hacen en los espacios offline. O sea, bueno, pues si no quieres que te llamen puta, no te vistas así. Es que anda tú también, irte con ese. Es decir, hay una... Bueno, la violencia es normal, forma parte de mi sentido común y de mi cotidianidad. Solo soy consciente de ella cuando pasa un umbral de lo que es comúnmente aceptado, ¿no? Cuando ya se han pasado mucho, cuando ya la víctima es muy víctima o es una víctima no merecedora de la agresión. Porque también encontramos esos discursos en mujeres. O sea, no son solo todo 100% hombres que están en la machosfera. Lamentablemente tenemos Susana hablaba antes de las Proud Boys, pero eh, sí que hay más. Hay más mujeres normales y corrientes que refuerzan estos elementos porque se normaliza la violencia porque no hay otra manera, ¿no? Entonces, estas mujeres, respecto al análisis emocional que hicimos, sabemos que se deprimen más, están más tristes, porque tienen menos mecanismos para gestionar esas emociones. Entonces toleran más la violencia, pero se deprimen más, están más tristes. Las que tienen un mayor nivel educativo toleran mucho menos la violencia, están muchísimo más enfadadas, la rabia las activa y entonces buscan otras estrategias más comunitarias de contenidos alternativos o de irse de los espacios. Pero bueno, no es que estar enfadada sea algo positivo, pero yo creo que una psicóloga nos diría que es mejor estar enfadada que estar deprimida, ¿no? Porque no te autoagredes. Y respecto al estereotipo de Superwoman, que efectivamente van accediendo a él según van avanzando en edad, o sea, ya las mujeres de 23 años, que son muy jovencitas, ya están accediendo a esa Superwoman, ¿no? De he acabado mi carrera y tengo este trabajo súper fenomenal y ahora me voy al gimnasio y en cuanto tengo 26 y medio tengo el primer bebé y esto es maravilloso y no sé qué. Lo que sobre todo las genera son sentimientos, independientemente del nivel educativo, de que yo estoy haciendo algo mal en mi vida. Yo estoy haciendo algo mal porque no estoy consiguiendo nada de esto. Y fíjate, tengo que llegar a los 30 y casi tengo 30 y no voy a tener nada de lo que tiene esta chica, sino que no me puedo ir de casa de mis padres. Entonces, hay una omisión del pensamiento colectivo, que es el pensamiento que genera el feminismo, un pensamiento político y colectivo de politizar, problematizar y colectivizar los problemas, ¿no? Convertirlos en asuntos públicos, donde las narrativas más generalistas pues está ampliamente ausente. Entonces eso hace claro que te dirijas a ti misma como un problema, tú eres un problema. No, luego la rabia del mayor nivel educativo las ayuda a encauzar, lograr y buscar un contenido que es diferente, que las produce un mayor bienestar, ¿no? Como estos otros contenidos alternativos de los que hablaban mis compañeras, ¿no? Que también los hay, acceden a ellos. Pero, y aquí engancho con esto último que has dicho tú, que tiene que ver con el control del algoritmo, ¿no? Y de que se favorece eh, que veamos y que no veamos, porque esto no es una plaza pública donde quien tiene el mejor puesto, pues como en un rastro, en un mercadillo, pues tú vas al puesto más bonito, el que tiene el mejor precio y tal, ¿no? Esto no es una plaza pública, son espacios privados para ganar dinero y son espacios ideologizados. Estas empresas tienen ideologías. Entonces, puede haber contenidos a los que no accedas, tienes que hacer una búsqueda muy consciente, incluso uno no te lleva a otro, cosa que eso sí pasa con el resto de contenidos, feministas a las que se les quita el contenido, es complicado, y no solamente feministas, sino mujeres que a lo mejor hablan de medio ambiente desde, yo qué sé, cualquier otra perspectiva, o de economía, o de, en fin, derecho, donde, bueno, pues
son castigadas por el mero hecho de ser mujeres, ¿no? En la creación, ¿no? De la multiplicidad, que a una mujer que crea este contenido va a tener menos visitas, por lo tanto se promueve más el otro, ¿no? Entonces yo creo que esta mirada de que estamos en espacios privados que no son públicos tiene que estar todo el rato puesta encima de la mesa, porque no es... O sea, discutimos antes cómo gestionar los conflictos de género en los espacios públicos, pero claro, esto no lo es. Sí, de hecho esto me lleva a una pregunta relacionada con esto, ¿no? Al final los algoritmos, la personalización del contenido al final contribuye a reproducir, ¿no?, las desigualdades, los estereotipos de género. Sí, Susana, que... Sí, no, yo quería, antes es que me iba a colar antes de que hablases tú, porque quería decir simplemente completar dos cosas. O sea, a mí me parece, obviamente, que tenemos que tener en cuenta, porque lo que estamos, bueno, lo que estamos un poco diciendo es, está claro que hay una diferencia de género, está claro que no podemos, aunque hablemos de diferencias de género, hablar como dos categorías homogéneas. Eso es obvio. Estábamos hablando de diferentes generaciones, estamos incorporando también la relevancia que tiene el factor clase social, pero yo creo que hay también, y esa está, digamos, un poco como la perspectiva más interseccional, ¿no? Está también claramente la orientación sexual, es decir, cuando hablamos de estos discursos de odio, si ahí le añadimos la variable orientación sexual, eso se hace todavía... se hace todavía más complejo, ¿no? Porque ahí intervienen, y esto es, como decía, el estudio al que aludía antes del Centro de Reina Sofía, aludía también a esa cuestión, ¿no? Como al incorporar esa variable, esos discursos de odio dirigidos a mujeres o hombres se hace todavía mayor. Y con respecto, que me ha parecido muy interesante el tema de lo del pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no?, que es asociado al feminismo, ¿no? Es decir, esto es clave si tenemos en cuenta lo que hablábamos antes de las dificultades de esta generación de jóvenes que no tiene a sus progenitores para, digamos, guiarles en ese espacio, porque no tenemos experiencia, porque estas generaciones previas no hemos tenido experiencia en ese ámbito. Con lo cual, yo, por ejemplo, tengo un niño de 8 años y uno de 14. Me explota la cabeza, claro, porque yo digo, madre mía, ¿cómo puedo hacer esto? Porque yo no. Entonces, estamos aprendiendo a golpe de tropezar y tropezar, porque ¿cuánto tiempo le dejo? ¿Qué le dejo? Tengo que estar mirando todo el rato qué es lo que está viendo para yo decirle. Entonces, claro, es como un ensayo, un poco de ensayo-error, y vamos viendo cómo tenemos, y esa es una de las enormes dificultades que tenemos. En otras circunstancias, nuestros padres, nuestros progenitores tuvieron otros problemas, pero al final sabían que a la calle se podía ir con estos amigos en este tramo horario y en estos espacios. Nosotros ahora nos encontramos con un mundo, ¿no?, que es completamente desconocido. Entonces creemos que están viendo dibujos de Pocoyo y de repente ves que está viendo un vídeo de TikTok de no sé qué, va a decir una cosa, bueno, no sé qué persona haciendo no sé qué tipo de tonterías o no sé qué reto viral, que entonces tú puedes decir, bueno, o sea, ¿en dónde? ¿Qué es lo que estamos? O sea, ¿cómo puedo yo, por así decirlo, acompañar? Y ahí es donde está también un poco el kit de la cuestión, ¿no? En las dificultades que tenemos para acompañar, y eso nos explica datos como que tenemos adolescentes aprendiendo educación sexual a través de la pornografía, porque al final llegan, asociado a lo que decía también Clara, que les empiezan a llegar cosas sin control, porque es claro, es que ahí no tienes control, o sea, tú eliges, pero luego el algoritmo decide lo que te ofrece, y entonces al final puedes tener a niños de edades, bueno, relativamente, ¿no?, niños relativamente de poca edad, accediendo a unos contenidos que si tú no has puesto los controles y si tú no estás supervisando de manera continuada, claro, pues se te va absolutamente de las manos. Entonces, es un problema enormemente complejo, porque claro, ¿cómo yo voy a enseñar pensamiento crítico? Pues yo puedo en mi casa decir X cosas, podemos ver X programas y podemos discutir X cuestiones en mi casa, ¿no? Pero después, si el algoritmo a mi hijo de 14 años le lleva a este tipo de youtubers que hablan de las feminazis, de no sé qué, y entonces, claro, pues yo a veces estamos comiendo y oigo cosas de ese tipo y digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿De dónde ha salido esto? Claro, obviamente ahí entramos en el papel tan grande que tiene, que supongo que iremos un poco más adelante, la familia y que tiene la escuela, ¿no? A la hora, pero claro, no olvidemos, y ya lo adelanto, o sea, que ahí tenemos un problema que es de formación, claro. No de formación, sino un problema formativo, de formación, tanto de progenitores como del profesorado.
que no ha sido formado en estas cuestiones y que es ya complejo, digamos, guiar, ¿no?, en esas edades tan difíciles como puede ser la adolescencia y aún encima sin tener las herramientas. Entonces esto es un problema muy, muy complicado. Sí, de hecho, recurrentemente la cuestión del acompañamiento es siempre clave en todos los sentidos. Y muchas veces nos decían, si no conozco los riesgos, no sé cómo funciona, cómo acompaño. Y aquí al final lo que conlleva muchas veces es acompañar desde el miedo, por lo tanto, acompañar desde casi animar a salir de estos espacios y de nuevo quedándose las personas que pues tienen mejor acompañamiento, que tienen más fuerza, ¿no?, dentro de este entorno y realmente no paramos de reproducir. Y al final también la familia es muy importante, la escuela es muy importante, pero si al final hay un sector tecnológico que reproduce unas lógicas que premian, ¿no?, o contribuyen a ciertos estereotipos, ciertas dinámicas, tú puedes luchar mucho, pero si esto no se regula, no se controla, tener a todas las familias intentando formarse, ¿no?, cambiar, no va a ser suficiente y por lo tanto siempre creemos que es como importante decir, vale, y las plataformas tecnológicas y los medios y la regulación, ¿qué papel tienen? Yo creo que son los tres ejes, ¿no? Y que en realidad, mientras no vayamos un poco, no diría una, pero sí sincronizados, es complejo, ¿no? Porque ahora vemos la tensión escuela-familias, ¿no? Igual nos hemos pasado de frenada en la introducción de ciertas tecnologías en el aula y ahora saltan todas las alarmas, ¿no? Y parece que la apuesta va en el sentido contrario y dices, bueno, crear la escuela como, o convertir la escuela en un oasis tecnológico tampoco es formativo en absoluto, no ayuda a nadie, ¿no? Porque van a vivir en un mundo que ya no existe, ¿no? Con lo cual seguimos careciendo todos, ¿no?, padres e hijos de formación. Es difícil además exigir, ¿no?, o comenzar a plantearse una serie de demandas serias respecto a posibles regulaciones o posibles, ¿no? Bien, no sé si la palabra es regulaciones, ¿no? Pero en todo caso, actuación respecto a estas plataformas, si esta visión crítica o esta, ¿no?, esta comprensión de lo que supone el entorno la tenemos todos los agentes implicados, ya sean padres, escuelas, ¿no? De nuevo, ¿no? Porque estamos todos en un territorio de experimentación, ¿no? Y aquí me sumo un poco, supongo que a la tónica general. Mis hijos tienen 11 y 13 años, son un niño y una niña. Creo, o me gusta pensar, que les educo desde una perspectiva feminista y aún así es una lucha titánica, ¿no? Porque ves como, bueno, es algo que los estira, ¿no?, hacia los extremos, ¿no? Y te encuentras con estas conversaciones constantes de las que hablaba Susana, con este medir, ¿no?, hasta dónde pongo la cabeza por detrás de su pantalla, hasta dónde cuestiono lo que está viendo, ¿no? Entonces, optas porque se hagan las preguntas pertinentes, pero no sabes si esto es suficiente, ¿no? Y tampoco sabes hasta dónde tú llegas, ¿no? Porque es cierto que el aprendizaje informal en estas edades va mucho más rápido de lo que nosotros podamos ir persiguiendo por detrás, ¿no? Entonces, es difícil encontrar una solución si no la pensamos conjuntamente, creo. Totalmente. Yo, en este caso, creo que deberíamos desde pequeñitos. Es decir, muchas veces cuando llegamos con la alfabetización digital ya son adolescentes. Entonces, cuando ves que ya realmente tienes un problema. Y luego, otra cuestión que entiendo que debería ser más parte de la escuela, la familia también, pero una parte importante o una característica de adolescentes y jóvenes es llevar la contraria a los padres. Es decir, seguro que yo, por ejemplo, aprendí muchas cosas que me dijeron que no podía hacer, o mi madre me dijo que no podía hacer, a base de golpe. Es decir, me dice que no puedo hacer, yo lo voy a intentar, simplemente porque tengo que experimentarlo. Es decir, es parte. Entonces, si yo le estoy diciendo a mis hijos que no toquen, que no hagan, que deberían tener con más seguridad o ser tener un comportamiento más privado en redes sociales, todavía no me tocó lidiar, ¿no? En mi caso son 6 y 8, ¿no? Pero
realmente es su entorno el que le va a enseñar. Yo tengo compañeras que tienen hijas adolescentes y por mucho que le tienen un candado en el número de horas, o sea, número de horas que van a pasar en WhatsApp, que le tienen una especie de software espía, vamos a decirlo así, para que no pasen, no entren en determinadas plataformas, la realidad que es tu entorno. Estamos en un momento, como decíais antes, en que el aprendizaje informal, lo que te dicen tus colegas, es decir, y no podemos tenerlos ni a ellos ni a ellas en burbujas. Yo intento también con mis hijos que sean, pues, tengan un pensamiento abierto, que no intento no educarlos en estereotipos y de repente llegan de colegio diciendo que es que las chicas hacen mucho ruido en clase, ¿no? Y cuando intentas explicarle que a lo mejor no son las chicas, que son niños y niñas o así, no les sale. Es decir, hay como una especie de estereotipos que vienen desde pequeñitos, Mm. que aprenden por su entorno y que es difícil. Entonces yo abogaría siempre por un aprendizaje desde antes de incluso de tener su primer móvil y acceso a redes sociales, porque al final en las redes sociales la mayor parte de ellas no puedes abrir una cuenta con menos de 13 años y con 11 un porcentaje muy grande, ya tienen esa cuenta. Entonces también abogaría por regulación, porque debería, no sé, ahí sí que no sé cómo regularlo, pero con 11 años tienen que pedirte algo para que no te puedas hacer una cuenta con una edad falsa en Facebook, en Instagram, en Claro. Twitter. Y luego respecto al algoritmo, yo ahora mismo soy adjunta de comunicación de la Universidad de Coruña, soy la persona encargada del TikTok directamente, estoy Ujú. aprendiendo. Pasamos, habitualmente cada uno de nuestros vídeos tiene unas 3.000 visualizaciones. El día que publicamos algo de igualdad estaban sobre las 200. Y hay algunos incluso que no arrancan. Es decir, que yo entro, tengo una segunda cuenta Wow. privada, intento ver que si salió, si quedó bien, si los subtítulos están bien centrados, etcétera, etcétera, y ni siquiera me aparece buscando el vídeo. Así que yo creo que Imagínate. también tenemos ahí esa burbuja que las propias redes sociales nos crean, ¿no? Yo quería tirar también del hilo de qué interesante, Teresa, qué deprimente, qué interesante. Em, Quería insistir en la noción de acceso universal, ¿no? En, sale en todos los estudios, también salió en el nuestro. No tenían acceso a redes el 100% de las personas que participaban en nuestra encuesta, pero el 100%, o sea, aunque no tuvieran esa tecnología o no tuvieran una cuenta propia, el 100% accedía a contenido digital, redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen a través del entorno. O sea, me da igual que mi madre no me dé el móvil porque lo tiene mi amiga, lo tiene mi prima, lo tiene la vecina, Ujú. eh, tanto niños como niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que hablar de un acceso universal. Y una de las dificultades que tenemos para la regulación y la aplicación de la regulación es la falta de conocimiento entre quienes tienen que regular y Ujú. entre quienes tienen que aplicar la legislación. O sea, tenemos jueces y juezas donde hay cuestiones, ya hablamos de delitos, ¿no? Si hablamos de Ujú. judicatura, hablaríamos de delitos, donde no tienen todavía conciencia de la importancia que tiene para la vida de las personas algunas cosas que acontecen, porque si hablamos de brecha generacional, pues aquí muchas veces tenemos que hacerla todavía mucho más grande, ¿no? Y esto digamos que están alertados por las voces de abogados y abogadas que bueno, que son especialistas en esto, y donde nos dicen tengo que llegar al juicio explicando a su señoría cosas muy básicas, porque si no, no va a entender bien de qué va este procedimiento, ¿no? Y luego igual, pues tenemos que hacer regulaciones, tenemos que hacer normas y falta un conocimiento y una mirada feminista respecto a algunos aspectos, ¿no? Hay bueno, pues aunque se han ampliado y han mejorado algunos marcos normativos, eso no significa que sean óptimos ni muchísimo menos. Y luego, por supuesto, está esta mirada sobre el ámbito privado de la autorregulación de publicistas, autorregulación Ujú. de las plataformas, que no hay tal autorregulación, ¿no? O sea, la hay tímidamente en el ámbito publicitario tradicional, pero ahora la publicidad que se ha diversificado tanto y en el ámbito digital ya directamente es una locura la cantidad de tipología Ujú. que existen, que eso es otro elemento, ¿no? Otra de las cosas que ha salido antes, ¿no? Todo lo que te bombardean y te llegan, que tú no buscas, que tú no quieres, pero que te llega igualmente y que reproduce todas las cosas de las que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, también yo creo que las personas que son expertas en el ámbito jurídico respecto a la protección
y defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de igualdad, tienen que estar presentes mm, para hacer defensas mucho más contundentes, ¿no? Igual que antes, hace pues, 20 años se ponían denuncias a publicidad sexista, ahora tiene que haber denuncias contra las plataformas por tolerar ujú. determinados comportamientos, ¿no? O sea, hay bares que tienen denuncias por ruidos altos, ¿no? Por tener un ruido Claro, excesivo de decibelios, pues aquí tenemos que actuar exactamente igual, ¿no? O sea, es esta cuestión de que estamos hablando de derechos. Es que es importante, es que las mujeres tenemos derechos a estar en espacios seguros y las autoridades públicas tienen la obligación de remover los obstáculos por los cuales las mujeres no pueden tener una participación plena en la sociedad. Entonces, yo creo que también parte del comportamiento de las mujeres en el ámbito online es la falta de titularidad de derechos, o sea, la noción de titularidad de derechos. Es que tú claro. tienes derecho a que esto no te ocurra y tienes derecho a quejarte y tienes derecho a denunciarlo y tienes derecho a... Entonces, como las mujeres parece que como siempre somos merecedoras de que nos ocurran cosas malas, pues Mm, no tenemos esta titularidad, ¿no? Esta noción de titularidad. Y perdona que haga un salto para atrás respecto a la regulación, porque antes habéis hablado de la cuestión de la diversidad, ¿no? Y de la interseccionalidad, y hablaba, me parece que era Susana de la orientación sexual, y antes ha hablado también Teresa de la cuestión de la diversidad cognitiva, ¿no? De la neurodivergencia. Es verdad que tenemos muy poco acceso a estas otras mujeres y hombres, pero en nuestro caso nos interesan las mujeres que son más diversas, ¿no? Desde la perspectiva de la norma. Hay poquísimas mujeres con discapacidad a las que sea mm, fácil seguir y encontrar. Un caso como muy extraordinario es Inusual, ¿no? Que es una mujer con parálisis cerebral, que además sale en la televisión y que es como una mujer muy interesante, pero como que te cuesta llegar a ella, ¿no? Pues la tienes que buscar activamente. En mujeres racializadas pasa exactamente lo mismo, ujú, diversidades corporales también, ¿no? Eh, y luego el tema también de la racialización y en el caso que yo quería hablar más es el de las mujeres gitanas, ¿no? O sea, ujú, el pueblo gitano es la minoría étnica mayor de nuestro país, su representación es ínfima y es una representación de burla, de humillación, de hacer risa, de menosprecio absoluto, que es enormemente, enormemente dañina, ¿no? Aparte de extremadamente, pues por supuesto machista, ¿no? Es decir, que cuando el género ya intersecciona con más categorías sociales, ¿no? Pues apaga y vámonos. Realmente el panorama es bastante preocupante. totalmente. Ahora me voy a ir un poco hacia atrás. Hablabais antes de las competencias digitales, ¿no? La alfabetización digital, y diferentes estudios apuntan a una menor autopercepción de las competencias digitales entre las chicas. Y en este sentido, ¿cómo creéis que impacta esta autopercepción al final de competencias digitales a la hora de participar, sí, de participar en los entornos digitales? Pues total. Pero esto no es solo o sea, es una cuestión que no es solo en tecnología, o sea, es en cualquier tecnología. En cualquier, Y sí. cuando estos estudios, esto seguro que Susana sabe mucho más que yo, cuando se hacen estos estudios sobre la percepción en matemáticas, siendo Ujú, las niñas en determinadas clases mejores en matemáticas, obteniendo mejor nota que sus compañeros, la percepción de que ellas son peores sale en todos los test, en todos los estudios, ¿no? Pero bueno, si tú sacas mejores notas y se te da mejor que tus compañeros, ¿cómo es posible que tu percepción es que eres peor que otras personas, ¿no? Entonces es este cultivo cultural y simbólico donde las mujeres no somos buenas en tecnología. No estamos hechos para la tecnología, no se nos va a dar bien, va a ser muy difícil, es raro, ujú, no solo en lo digital, ¿no? Es que es en muchos aspectos y por eso tiene que haber ujú. estrategias muy específicas para derribar eso, pero casi le paso la pelota a mi compañera Susana.
bueno, yo era un poco en la misma línea. A ver, es cierto que existe esta autopercepción. Los estudios, además, no es algo nuevo. O sea, esto viene, pero desde hace años, o sea, desde hace décadas, diría yo. Y esto obviamente tiene que ver con la socialización en el ámbito familiar, la socialización también en la escuela, pero tiene también que ver con lo que ocurre en los medios, es decir, las niñas siguen teniendo, es cierto que cada vez más, pero sigue habiendo menos modelos de rol. Entonces, claro, eso es como una reproducción al final del estereotipo, es decir, los niños son buenos en matemáticas y las niñas son buenas, pues no sé, en lengua, en comunicación, y entonces eso se reproduce en lo que estudian al final, claro. Porque ese es el proceso de socialización. O sea, yo desde que soy muy pequeña veo que son los chicos los que hacen esto y las chicas lo que hacen esto. En mi casa me dicen qué buena soy en lengua. Luego en la escuela los que sacan mejores notas son los chicos. Y entonces yo, aunque me gustan las matemáticas, como tampoco veo que haya muchas mujeres que se dediquen a las matemáticas, ni tengo muchas profesoras de matemáticas, pues acabo eligiendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que tenemos el 90 y pico % en la Facultad de Educación, tenemos el 90 y pico % de chicas. Y entonces los chicos en educación infantil son los mismos. Es decir, eso tiene efecto no solamente en lo que eligen las chicas, tiene efecto también en lo que eligen los chicos. Yo lo digo siempre, no solo se trata de llevar a las chicas a las facultades de ciencias, se trata también de traer a los chicos a la facultad de educación. O sea, porque esto es que es muy gracioso, ¿no? Es como que el problema es lo que hacen las mujeres o el problema es lo que hacen las chicas. Entonces, hay que resolver el problema de las chicas. O sea, hay que ir a los institutos a contarles que... No, a ver, eso está muy bien, pero eso no es suficiente ni habla de la globalidad del problema. También hay que ir a los institutos a contarles a los chicos que pueden estudiar educación infantil o que pueden ser, pues no sé, bueno, enfermeros ya hay más porque, claro, como está mejor remunerado, ahí hay muchos elementos que están conectados. Pero es que esto, claro, es obviamente mi percepción no tiene que ver, como les digo yo en clase el primer día, a ver, vosotros creéis que lleváis la ropa que queréis, vais de vacaciones a donde queréis y elegís. No, o sea, hay una estructura social que es la que hace que influya en mi autopercepción sobre lo que yo puedo o no puedo hacer, para lo que soy buena y para lo que no lo soy. Entonces, ahí por eso yo digo siempre, es que el mundo offline está en el mundo online. O sea, tenemos que entender cómo están las dos cosas conectadas. Entonces, lo que ocurre ahí es porque las desigualdades las tenemos ya de base, ¿no? Es como la base la tenemos fuera y entonces lo que estamos es reproduciéndolas dentro. Entonces, esta cuestión de ¿qué hacemos en ese proceso de socialización? ¿Cómo transformamos? Y como ya dice, no sé, muchas autoras, Schevinger, entre otras, el problema no son las mujeres. Es decir, ahí ya nos hemos ido moviendo, ¿no?, en el asunto. El problema son las organizaciones y el problema es la construcción del conocimiento de la ciencia y de cómo lo entendemos. Ahí está el kit de la cuestión, no en las mujeres. Es decir, eso es como resultado de lo anterior, ¿no? Es decir, esa idea, ¿no?, esa manera de entenderlo, hay que moverse de ahí porque ahí no está el kit de la cuestión. O sea, si yo hago una cosa de una manera es porque tengo lo anterior, es decir, porque hay un problema meso y porque hay un problema de construcción del conocimiento y de la ciencia. Sí, al final no es aislado, no aparece de repente. Nosotros hicimos un estudio con ChatGPT y con las mismas cualidades, es decir, tú eras María, te gustaban mucho las matemáticas, te gustaba mucho y te mandaba para carreras de ciencias de la salud o psicología. Y si eras Manolo, por ejemplo, te mandaba instantáneamente para ingenieros, ¿no? Entonces a María le decía directamente que si tenía dudas que lo comentara con su familia y con sus amigos. Y a Manolo le decía que hablase con ingenieros para que le contasen cómo era su profesión. Mismo prompt, simplemente cambiando el nombre, ¿no? Mis estudiantes ya utilizan Google o ChatGPT como si fuera Google, es decir, como si fuera un buscador, y me imagino que esto está pasando pues en bachillerato cuando tienen que hacer elección de carrera. Eso sin contar pues el entorno familiar que te dice que como ingeniería, a lo mejor es muy difícil para ti. ¿No te gustaría hacer magisterio, por ejemplo? ¿O no te gustaría hacer pues enfermería? ¿O no te gustaría hacer biología, por ejemplo, que a lo mejor es un poco más feminizada, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, en las capacidades digitales, yo di clase tenemos una titulación de videojuegos. Entonces, hay chicas que son increíbles programando, haciendo tal, pero cuando hay un grupo mixto, los chicos instantáneamente las mandan para arte. Es decir, cuando tienen que decidir, pues uno es el programador, otros no sé qué, otros el arte, pues ellas se van para arte directamente. Entonces, yo creo que es un cambio muy importante, que a lo mejor en las plataformas digitales como tal no sea tanto, porque son muy fáciles de utilizar, prácticamente cualquiera de nosotros la podríamos utilizar.
bueno, prácticamente no todas, que eso es el problema, ¿no? Pero creo que, como comentaban antes, tanto Clara como Susana, tendríamos que hacer un cambio importante de sociedad. Porque, bueno, pues el otro día, por ejemplo, leía cómo cambió en la matrícula cuando informática era licenciatura en informática y cuando pasó a ser ingeniería en informática, ¿no? Es decir, como hay determinadas percepciones de que las chicas no llegamos que son importantes. Yo, por ejemplo, en mi clase de GB había un montón de niños que llevaban desde pequeñitos yendo a clases particulares de matemáticas, física, etcétera, etcétera, y son todos ingenieros ahora mismo. Y yo, por ejemplo, desde el principio siempre fui mediocre, vamos a decir, en matemáticas y me marché directamente para letras, cuando nunca había suspendido, ¿no? Entonces yo creo que también es el entorno, es el concepto personal y sobre todo estereotipos que hacen que se retroalimente todo. Es un poco peligroso porque hay datos, supongo Susana lo manejará mejor que yo, ¿no? Que nos dicen que este sesgo de género en las aulas ya se da, ya no en cuarto de primaria, como la última encuesta europea de 2016, sino que creo que la de 2023 señalaba que era primero de primaria, que es un curso tan básicos, son tan pequeñas y pequeños, ¿no? Que es increíble que ya ellas mismas y ellos mismos, ¿no? Se autoperciban como buenos en matemáticas o buenos en comunicación. En este sentido, la brecha digital de segundo nivel, la de usos y habilidades, ¿no? Todavía sesga más, ¿no? Esta tendencia a que ellas se sienten más hábiles a la hora de comunicar, de publicar fotos, ¿no? Y ellos a la hora de tener otras habilidades también más diversidad de uso, no solo más frecuencia, sino un abanico, ¿no? de posibilidades en el ámbito digital a las que ellas no acceden de igual manera, ¿no? Al menos en el estudio transversal que hicimos último, que creo que era de 2022 y que recogía datos longitudinales, ¿no? de estudios precedentes. Entonces es realmente preocupante, igual que la cuestión de los cuidados, ¿no? Cómo en realidad Ujú. nosotras nos vamos a los cuidados, ¿no? Y esto ha pasado antes, pero está pasando más ahora, ¿no? Entonces, ¿hay más mujeres en medicina? Sí, pero también el prestigio de la profesión, ¿no? ha cambiado, ¿no? O nosotros en la Facultad de Comunicación, bueno, nos quedan más hombres en periodismo, ¿no? Pero comunicación audiovisual o publicidad, pues es eminentemente Mm. femenino, ¿no? Entonces, aquí hay un componente social, pero también hay un componente que las redes sociales, lejos de amortiguar o de minimizar, ¿no? Yo creo que más bien amplían, ¿no? Porque hacen un eco, ¿no? De esto. Totalmente de acuerdo con la apreciación que hacía Teresa de ChatGPT, que es el nuevo prescriptor y que además, como se nutre de datos, ¿no? que están en la red, pues no hace sino que reproducir aún más estos mecanismos, ¿no? Yo con respecto a la reproducción me gustaría decir una cosa porque me parece muy interesante eso que ha dicho Teresa dentro de la misma actividad, cómo se dividían las actividades, ¿no? Porque eso lo que hace, eso nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en las universidades igual, ¿no? La división de tareas, la división del trabajo que se produce, se reproduce exactamente igual. Nosotros investigamos en los vicerrectorados, ¿no? Para superar un poco esta idea de, bueno, pues si hay más mujeres, entonces hay más igualdad, ¿no? Es cierto, hay más mujeres en vicerrectorados, pero claro, cuando hicimos el estudio fue muy interesante el resultado porque las mujeres están en vicerrectorados de cuidados, están en estudiantes, están en esos menos valorados y que no tienen que ver con la definición de la política universitaria y en la Mm. toma de decisiones. Entonces es muy interesante que esa división de tareas que observamos ahí y que pone en cuestión esos avances, se está reproduciendo también a la hora de distribuirse las tareas Claro. en este ámbito que identificaba Teresa, ¿no? Es decir, cómo persiste esa socialización para lo que son buenos y para lo que somos buenas. Y cómo eso lo llevamos a todos y cada uno de los ámbitos, sea cual sea el de decisión del ámbito universitario o sea la distribución del trabajo, de cómo, o sea, es impresionante ver cómo, digamos, a pesar de todo lo que sabemos y de todo lo que vamos aprendiendo, no conseguimos romper esa dinámica. Yo sobre eso quería comentar una cosa, porque hay a lo mejor no sé si la habéis oído nombrar alguna vez, que es la paradoja sueca, ¿no? La paradoja sueca es, bueno, el país número uno en políticas de igualdad, se ha invertido un montón de dinero, la creencia es de igualdad entre hombres y mujeres, y cómo es posible que se siga reproduciendo en el mercado de trabajo esta segregación, ¿no? Donde se reproducen los roles más o menos tradicionales.
Y entonces, digamos que los grandes defensores de la naturalización de las diferencias entre hombres y mujeres dicen, es que esto es biológico total porque las mujeres eligen libremente en un contexto equitativo seguir realizando los roles a los que naturalmente pues, se inclinan, igual que los varones naturalmente se inclinan, aunque tenemos sociedades más igualitarias y más justas. Claro, eso es una perversión ideológica de una interpretación que tenemos que echar un paso atrás, ¿no? Y la cuestión es que es, como me parece que ha nombrado, no sé si Lorena o Susana, es el problema de las mujeres. No se trata de vamos a dar herramientas a las mujeres, vamos a mejorar a las mujeres, porque las mujeres están en un déficit. Están en un déficit de ciudadanía, están en un déficit de tecnología, están en un déficit de empoderamiento. Vamos a inflarlas a píldoras de empoderamiento, matemáticas, esto y lo otro, porque chas, ya tenemos solucionado. ¿Qué fue el enfoque sueco? Que sigue siendo el enfoque sueco en parte. El problema no son las mujeres. Las mujeres son el colectivo que está, bueno, la mitad de la población que está estructuralmente en una posición de desigualdad y algunas decimos incluso opresión. Entonces, la cuestión es las relaciones entre hombres y mujeres y las posiciones entre hombres y mujeres. No es solo esto que señalaba también Susana antes, ¿no? De vamos a promocionar que los hombres vayan a ámbitos femeninos. Claro, eso es muy difícil cuando esos ámbitos están simbólicamente poco valorados, incluso despreciados por la sociedad, ¿no? Como el ámbito de los cuidados, que es enteramente despreciado por la sociedad, ¿no? Mm. Muy desvalorizado. Entonces, es que tenemos que renombrar y tenemos que cambiar muchos otros aspectos. Si seguimos trabajando las políticas de igualdad, en este caso educativas de los jóvenes, dirigidas a que las mujeres están en déficit, tenemos un problema. Tenemos que hacer más cosas. O sea, eso hay que reforzar, hay que facilitar, hay que promocionar, ¿no? Hay que generar esos aspectos de acción positiva. Pero también hay que trabajar con los varones y también tenemos que trabajar en lo simbólico y en lo relacional. Por ejemplo, en lo relacional, claramente las empresas tienen que promocionar contrataciones más equitativas, direcciones más equitativas, no solo un contenido. No, o sea, no solo que haya más creadoras, sino que en sus plantillas haya programadoras y haya mujeres que dirijan aspectos que no sean solo el de arte, ¿no? El departamento de arte. Entonces, ahí está el verdadero compromiso político, que es difícil porque estamos en un contexto político donde se supone que el ámbito privado tiene que ir solo y que Ujú. reproducimos la paradoja sueca. Es que, mira, ya hemos hecho todo en políticas de igualdad hacia los jóvenes. Ya lo hemos hecho todo. Y si esto se sigue reproduciendo, es porque es natural, es que es biológico, es que es lo que está ahí, hija, deja de comerme la cabeza que me vuelves loca. Pero no es verdad, no se han explotado ni se han desarrollado las líneas políticas, ¿no? que es en las que hay que intervenir, independientemente que las acciones positivas siguen siendo necesarias. Ahí os diré yo que mi hija cumple ahora 12 años y ha estado en una experiencia internacional que se llama Technovation Girls, que también está en España, que Ujú. son solo niñas aprendiendo a programar. Y hay una competición nacional e internacional de niñas con sus programaciones y tienen mentores y mentoras, hombres y mujeres, le hacen la mentoría, que son solo niñas. Entonces, pues este aspecto que sería una acción positiva, hay que seguir mantenerlo, pero no solo por decirle a una niña tú puedes, todo el resto del aspecto patriarcal, es que me sale la palabra patriarcal porque es que es lo que es, va a desaparecer, ¡pum!, por arte de magia, ¿no? Porque si no es siempre el problema de las mujeres, no es un problema de las mujeres. Me he venido un poco arriba con el tono enfático, pero Nada. ¿qué le vamos a hacer? Em, no, y de hecho tus aportaciones me van bien para ya lanzar la última pregunta, que es qué estrategias, prácticas, políticas consideráis que son necesarias para esto, para promover una participación más igualitaria, libre de estereotipos y que sea más equitativa y más justa. Bueno, yo como estaba on fire y todavía sigo burbujeando, pues voy a seguir un poco más. Adelante. Yo creo que el objetivo, el target son, para mí ahora mismo, los varones. Creo que los Ujú. varones tienen que compartir, los varones tienen que valorar, los varones tienen que generar masculinidades que no se fundamenten tanto en las posibilidades de agresión y de expulsión de las mujeres de Ujú. los espacios.
Entonces, tenemos que compartir desde las diferencias y las diversidades en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que para mí con todas las demás, ¿no? Porque hay muchas estrategias que tienen que ser puestas de manera múltiple, ¿no? Y en paralelo, pero yo creo que trabajar con los varones es muy importante. En este caso con los niños y con los chicos, ¿no? Y sus maestros, profesores y familias. Y el resto se lo voy a dejar a mis compañeros. Yo estoy muy de acuerdo con Clara en el que el foco está en los varones. De hecho, cuando Susana apuntaba, ¿no?, a las madres, la superwoman, ¿no?, el gran reto sigue estando años después, ¿no?, en que esta corresponsabilidad no la conseguimos. Y mientras no la consigamos, ¿no?, nadie está ocupando esos espacios y nosotras seguimos ahí. Y en el caso de las jóvenes, ah, se replica, ¿no? Entonces, te has venido arriba, Clara, pero es fácil, ¿no? O lo difícil es no venirse arriba con esto, ¿no? Porque en realidad es un reto difícil. Se ha hablado del auge de la machosfera y el atractivo, ¿no?, de que estos imaginarios del poder, del control, del hombre que tienes que ser, ¿no?, de un mundo patriarcal, ¿no?, donde el dominio, ¿no?, es la regla, son muy atractivos, entran desde bien pequeñitos, también en el potencial que tienen las redes, ¿no?, para hacerte con este mundo, porque al final son herramientas, son instrumentos, son mecanismos de poder. Y ahí yo creo que tenemos la dificultad, por un lado, de desmontar, ¿no?, la plenitud de estas narrativas, ¿no?, y por el otro, el apelar, no sé si a la corresponsabilidad es un elemento, ¿no?, o al intentar generar imaginarios que no sean tan peyorativos respecto a todo este entorno de cuidados, ¿no?, donde se recluye a la mujer, o de objetualización sexual, que es algo que hemos ido abandonando, pero que surgía de la mano de Teresa también al inicio de la conversación, ¿no?, porque al final estamos reproduciendo, ¿no?, estos roles sistemáticamente. Entonces, son solo mujeres puntuales las que tienen de referentes, como comentaristas, como periodistas, como deportistas, como políticas, como científicas, ¿no? Siempre o aún se sigue hablando, ¿no?, de este elemento extraordinario, o con un relato ciertamente paternalista, o son minimizadas, ¿no?, en estudios que nos dicen, bueno, es que hemos pasado del 3% al 9% de representación del deporte femenino en el informativo de la 1. Bueno, es que es la televisión pública. Dice, bueno, está muy bien porque en 15 años habéis multiplicado por 3. Dices, oh, estupendo, pero es un 9%, ¿no? Con lo cual, ¿qué ha de hacer una mujer deportista para salir en el informativo público, ¿no? Hacer algo sumamente extraordinario y cruzar los dedos para que el relato no lo haga un hombre, ¿no? Y estoy hablando de redacciones periodísticas donde hay paridad de género, obviamente no en los cargos como se hablaba, ¿no?, de quién está decidiendo, quién tiene los criterios editoriales, o muchas veces se han integrado estas figuras, ¿no?, de vigilancia o de cuidado, ¿no?, de esta paridad de género, con lo cual totalmente de acuerdo con Clara en que no es suficiente, en que el foco tiene que estar en que haya un movimiento del otro lado, ¿no?, y que se entienda que la sociedad solo puede funcionar de manera codependiente, ¿no?, y esto implica un compromiso por ambas partes. Am, Creo que el reto está en educar no solo a los niños, como os ha dicho, sino sobre todo en encontrar estos mecanismos en que las generaciones, ¿no?, de padres y de profesorado entiendan la importancia de estos elementos de igualdad, ¿no? De igualdad en un sentido interseccional, ¿no? Y yo insisto se ha hablado de raza, de orientación sexual, ¿no? Y el elemento de clase, que es una estrategia de invisibilización y de ejercicio de poder que nos descentra. Totalmente. Bueno, ¿voy yo, Teresa, o quieres ir tú? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. A ver, yo apuntaría que en mi línea de argumentación hay que hacer algo dentro y hay que hacer algo fuera. Dentro yo creo que lo que hay que intentar es tratar de, pues, transformar, digamos, el modelo, digamos, hay un cambio, tiene que producirse un cambio, digamos, tecnológico, digital, con perspectiva de género interseccional. Y para eso, es decir, no se trata solamente de que haya más mujeres que creen contenido o más mujeres que diseñen las tecnologías, de lo que se trata es que se haga con perspectiva feminista,
para que realmente se produzca esa transformación. O sea, no se trata simplemente de sumar más mujeres o de que los hombres se entiendan, sino que el cambio tiene que tener una perspectiva feminista, porque de lo contrario, simplemente pues sumamos más mujeres y hay cuantitativamente, habrá más mujeres y será estupendo, pero si no hay una transformación, digamos, de fondo en la manera en la que se hacen las cosas, pues la transformación va a ser limitada, como lo ha sido en otros ámbitos. Entonces ahí, bueno, pues tal vez lo que hablábamos, la regulación, pues sí, yo no sé muy bien ahí quién, cómo, de qué manera. Está claro que la regulación ahí tiene un papel importante y para que tenga la regulación un papel importante, pues tiene que estar en la agenda política. Pero que tiene que estar en la agenda política a través de un pacto, vamos a decir, por ponernos un poco de Estado, en el sentido no que se le ocurre una ocurrencia de un gobierno en un momento determinado, sino que es una cuestión muy relevante socialmente y tiene que ser algo transversal a lo largo del tiempo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues claro, está la educación. Yo tengo que hablar de educación. Está la educación, pero claro, está la educación, la alfabetización digital, pero ahí no olvidemos lo que decíamos, sí, están las familias y sí está la escuela, pero hay un problema enorme y es que, como decíamos, los progenitores no saben cómo hacerlo, pero es que el problema está en la escuela. Es que en la escuela se ha producido, digamos, una digitalización tecnológica muy superficial a través de incorporar dispositivos, pero el profesorado no sabe hacer uso, digamos, avanzado de esos dispositivos y no sabe educar en esa alfabetización digital. Y no sabe hacerlo no porque lo diga yo, o sea, porque lo dicen muchos estudios y porque realmente no se cumple la ley educativa, es decir, no se educa en igualdad. Entonces, ahí tenemos un problema en las facultades de formación del profesorado. Y como yo digo, entonamos el mea culpa, yo la primera, y yo lo digo siempre, hay que protestar, hay que movilizarse. Se lo digo al alumnado, es decir, no podéis salir de aquí no sabiendo cómo gestionar, por un lado, cómo incorporar la perspectiva de género en vuestras clases y, por otro lado, cómo educar en términos de alfabetización digital al alumnado. Y eso es un problema que es difícil pararlo porque uno tiende a enseñar o una tiende a enseñar como ha aprendido. Si yo enseño y aprendo enseño como he aprendido. Entonces, es muy difícil romper esa dinámica. Si desde aquí, desde las facultades de educación, no enseñamos al profesorado, uno, a aplicar la perspectiva de género y dos, a la alfabetización digital, no van a poder hacerlo. Y entonces estamos constantemente reproduciendo esa dinámica. O sea, no quiero terminar de manera negativa, pero tener en cuenta también las limitaciones que tiene tenemos que educar bueno, sí, pero ¿cómo? O sea, y el problema es que tenemos una limitación. O sea, ahora hace poco han pasado los libros blancos de los diferentes grados. En ninguno se aluda a la perspectiva de género. O sea, perdona, es que no es que yo como feminista quiera que se aplique la perspectiva de género, es que lo dice la ley. Es que lo dice la ley, es que dice la ley que tenemos un modelo de escuela coeducativa. O sea, no tenemos un modelo mixto donde tenemos a niñas y niñas en clase, no. Tenemos un modelo de coeducación y eso no se está poniendo en marcha. Entonces, eso es un problema súper grave y que tenemos que denunciar y que tenemos que hacer algo para transformar esto. O sea, yo doy clase de máster, en el máster de formación de profesorado, y cuando les hablo de perspectiva de género, aquí nadie sabe ni lo que es la perspectiva de género. Es como, claro, es alucinante como tú, porque yo les digo, no, estos son los argumentos por los que tenemos que aplicar la perspectiva de género, porque se hace una mejor ciencia, porque queremos justicia social, porque y el primero de todos ellos es porque queremos cumplir la ley. O sea, es cierto que las leyes están para incumplirlas, pero en este caso, por favor, o sea, vamos a ponernos serios y serias con esta cuestión. Entonces, sí, educar en igualdad, alfabetización digital, pero ¿cómo? Tenemos que irnos a las bases y las bases, ahí es donde tenemos el problema. Donde el profesorado aprende eso es en estas facultades y en esas facultades no se está enseñando. Bueno, yo siento que voy a terminar siendo todavía más pesimista, ¿no? Porque yo creo que también ahí incluye también un factor del entorno y de nosotros como progenitores, ¿no? Es decir, hay determinadas personas en la escuela a lo mejor que puedan ser más abiertas, a lo mejor otras que, a lo mejor, que puedan dar formación pero sin tener formación o con una sonrisa socarrona. A los chicos tenemos que enseñarle que tienen que perder, al final están perdiendo poder. Es decir, el hecho de que haya igualdad están perdiendo muchísimo poder. Y día a día, en nuestros comentarios, en nuestras formas de relacionarnos, van aprendiendo, ¿no?
pues yo siempre he escuchado que yo tengo mucha suerte con el marido que tengo porque hace de todo en casa, ¿no? Entonces mis hijos cada vez que estoy con mi familia, con mis amigas, están escuchando que yo tuve suerte, por ejemplo. Entonces son Mm. cositas de, no es que es lo que tenga que hacer, sino es que es una joya. Y van Ujú. aprendiendo poco a poco con este tipo de interacciones. A mí me pasa, por ejemplo, hace poco tuvimos una reforma del plan de estudios de grado audiovisual. Yo soy la feminazi, ¿vale? Entonces yo estaba en esa comisión y dije, no, hay que meter formación bueno, pues igualdad de género, representaciones no sexistas, etcétera, etcétera, que lo dice la ley. Bueno, pues hablamos de esto, le parecía un poco mal, pero parece que entraban y cuando veo el documento final, pues no está, no hay nada de perspectiva de género y es simplemente que hablaron para que los profesores lo incluyeran y yo le dije, no, tiene que ir unos descriptores. Conseguimos meter unos descriptores, se fue a, no sé si, a la agencia de calidad y nos vino de vuelta por no respetar la ley. Es decir, porque los Ujú. descriptores eran etéreos y ya a los descriptores le parecía que ya estaban dándome un chance brutal, ¿no? Entonces yo creo que si tú tienes una persona, por ejemplo, que te da análisis audiovisual que no tiene perspectiva de género, tus estudiantes van a salir de aquí sin tener perspectiva de género. Una Claro. persona que da periodismo y que no tiene perspectiva de género, pues van a reproducir exactamente lo que aprendieron en la calle. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que reformular un poco toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo en mi hijo pequeño tenía una profesora que era feminista, hace biblioteca de aula, pide libros y una madre se enfada porque el libro que le tocó era de coeducación y ella no quería que su hijo aprendiese eso. Entonces, claro, aunque en el cole le obligan a leer ese libro, el entorno de ese niño es completamente diferente al resto de los niños y al final se van, es decir, hay como todavía mucha resistencia. Nosotros hace un par de años en la universidad hicieron una charla de nuevas masculinidades, que era algo así como nuevas masculinidades, ahora hablamos nosotros, y había 8 personas matriculadas y todas eran chicas. Es decir, o los coges, los engañas, Ujú. entras en clase pensando que van a hacer un examen y le metes igualdad, o si no es muy complicado. Entonces yo creo que es un trabajo de fondo, porque yo hablo por comunicación, si ellos y ellas tienen estereotipos, los van a reproducir, van a educar a mis hijos en esos estereotipos y así Ujú. continuar. Bueno, pues hemos terminado así un poco tristes, pero igualmente creo que hemos abordado muchas cuestiones y tenemos mucho trabajo que hacer. Y nada, muchísimas gracias por vuestra participación. Va a ser un placer poder contar con todas vuestras aportaciones para preparar nuestra investigación. Y como os decía, esta sesión forma parte de este ciclo de debates. Y vais a poder acceder a todo este contenido en nuestra página web y también en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto.